buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a Presencia Cultural. Siempre estamos muy contentos de estar otra tarde de domingo con ustedes. Gracias por permitirnos acompañarlos otro fin de semana con lo mejor, lo más variado y completo de nuestro panorama cultural. Bueno, hoy vamos a empezar el programa recordando a José Watanabe, uno de los mejores poetas peruanos de nuestra historia reciente. Y lo vamos a recordar en una entrevista a Quintu Galeano. Él es actor, escritor y director de teatro que ha montado una obra que recorre de alguna manera los últimos días de la vida de Watanabe, y esta obra se va a presentar en la Casa Yuyashkani. El nombre de la obra es Watanabe, todo el vasto fondo marino. Y también en el centro de Lima, la emblemática y preciosa Casa Fernandini. Este edificio, que es ahora convertido en museo, abre sus puertas al público de lunes a domingo, pero también ofrece talleres de arte, talleres de creatividad. ¿Cuáles son y cómo participar? No se pierdan esta nota y entérense. Y finalmente vamos a conocer de cerca los secretos del manto Paracas, esta maravillosa pieza textil que representa muchísimo la cultura sur de la costa peruana y que está en el Museo Larco. Esta semana la invitación es para visitar Entre el cielo y el infierno. Esta es una exposición individual. Recoge el trabajo del artista Gracia Teruya y que se exhibe en la Galería Martín Yepes, en el centro de Lima. Aquí vamos a encontrar algunas piezas en diversos formatos que recogen la forma en la que el artista mira la urbe y el paso de las personas en la urbe. En el bloque de El placer de los ojos, Raúl Cachay va a hacer un recuento de las películas peruanas que han dado que hablar en las últimas semanas. Este es probablemente el verano en el que las películas peruanas han tenido más protagonismo que nunca entre la cartelera comercial y también entre algunos festivales internacionales importantes. Bueno, eso es un breve resumen de todo lo que tenemos preparado para ustedes en esta edición, así que quédese con nosotros la próxima hora, que les prometemos que no se van a arrepentir. Bienvenidos a Presencia Cultural. Ha sido un inicio de año bastante movido, interesante, con buenas noticias para el cine peruano. De hecho, entre febrero y comienzos de marzo se ha producido una seguidilla de estrenos comerciales muy interesantes. Reinaldo Cutipa, Taita Shanti, el documental dedicado a la maravillosa banda de cumbia amazónica Los Mirlos, La herencia de Flora, de Augusto Tamayo. La semana pasada, en el programa anterior, tuvimos como invitados al director y a Paloma Yerovi, que es la protagonista de esta película muy interesante dedicada a Flora Tristán, precursora del feminismo en el mundo. Todo esto, esta seguidilla de estrenos muy interesantes, se da en medio de la coyuntura de haber recibido, creo que una de las noticias más gratas en lo que va del año. Ronaldo, 이마다 프로신기. 할 키나나스 꼬여룩 사인기. 할 기회 불러다. 난다이 이마트 알기다 신기 표현 설레리 것이. Orkolla orkonkoa. Imatapis akinkucho. Paypaq ninnuqam chispaqpis. Amay chaymantaqa qanqa karupi kanayki quchamanta hinallataq minamantapis chayman aman achuyunaykichu. Con el doble triunfo de Reinas, de Claudia Reinique, y de Raíz, de Franco García, en el Festival de Cine de Berlín, en la sección Generation, que es una sección dedicada a películas protagonizadas por jóvenes o niños o dirigidas a un público infantil o juvenil, en la que obtuvieron una mención honrosa y el premio principal del jurado. Como sabemos, el Festival de Cine de Berlín probablemente nos dio la mayor satisfacción de nuestra historia al cine peruano, cuando Claudia Llosa obtuvo el premio principal con La teta asustada, y también Retablo en su momento tuvo una participación destacada. Yo también tengo derechos. Soy su padre. Que hayas pasado unos días con las chicas no significa que sepas lo que es mejor para ellas. Las chicas solo tienen miedo de irse. Nos escapamos, reina.
Y los estrenos interesantes y que creo que llamarán la atención en los próximos meses no se detendrán. En abril, por ejemplo, ya se ha anunciado que por fin llegará a la cartelera Yanaguara, la película póstuma de Óscar Cotacora, que recibió muchísimos reconocimientos, terminó ocupando el primer lugar en la lista de muchos críticos entre las mejores películas del 2023 y también recibió una mención honrosa en el Festival de Málaga. Luego llegará también el biopic dedicado a Ernesto Pimentel, Chabuca, dirigida por Jorge Carmona. Me eligieron mejor actor infantil. Entonces vas a ser artista. ¿Estás seguro, hijo? ¿Este es el nombre que vas a usar? Sí, ese es. Y finalmente también se ha anunciado para abrir el estreno una película que creo que nos tiene intrigados a todos, que es Vivo o Muerto, el expediente García. Para notificarle la acción judicial. Doctor García, por favor, necesitamos que firme los documentos. Doctor García, no haga que le insista, baje, por favor. Doctor García. Doctor García. Que creo que se viralizó rápidamente después de ese muy interesante primer tráiler que se divulgó en las redes. Así que, bueno, habrá mucho cine peruano en los días venideros. Ha habido ya mucho cine peruano en la cartelera en los primeros meses del año. Mi recomendación es que vayan a ver las películas peruanas. Traten de hacerlo en la semana de estreno porque eso garantizará que la película se mantenga más tiempo en cartelera y disfrutemos de nuestro cine, que sigue dándonos satisfacciones, buenas noticias y que estoy seguro que en lo que queda del año seguirá dando estrenos que comentaremos aquí y que valdrá la pena destacar y celebrar, porque el cine peruano es una de las expresiones más auténticas, más diversas de nuestra cultura y de nuestra identidad. Los Mirlos es el primer grupo peruano que trasciende las fronteras, o sea, no solo de la música amazónica, sino de la cumbia en general. Los Mirlos en Argentina se convirtieron en un boom. This is so cool and so fun to play as well. And I was totally, completely blown away. I'd never heard anything like that. Para mí era pues algo extraordinario. Cuando me entregaban y ver mi película por primera vez, era algo que yo me sentía pues feliz. No sé si ustedes conocen la Casa Fernandini. La Casa Fernandini es una preciosa casona que está ubicada en el corazón del centro de Lima. Y ahora está abriendo sus puertas no solamente a visitas del público, todos los días, a toda hora, sino que también se ha convertido en sede de talleres artísticos y creativos para distintas edades. Bueno, vamos a conocer en este bloque todas las posibilidades que tiene para sumergirse por partida doble en el mundo del arte a través de los cursos impartidos en esta preciosa locación. Arco, la Escuela de Arte y Diseño Contemporáneo, tiene ya más de 6 años, digamos, en el mercado. Brinda servicios básicamente de enseñanza y educación del arte y trabajamos básicamente talleres de dibujo, talleres de ilustración, acuarela, pintura. Tenemos un taller sumamente especial que es el taller de dibujo artístico y también el taller de la Pre-Bellas Artes, ¿no? Donde los chicos pueden aprender y sobre todo desarrollar sus habilidades en un espacio como es la Casa Fernandini, que es un espacio único y sobre todo inspirador. Es la única escuela que trabaja en espacios históricos y culturales de Lima, ¿no? Como la Beneficencia de Lima, el Musen, ¿no? Y con la Pinacoteca Municipal. Nos encontramos en la Casa Fernandini. Es importante esta casa porque marca un hito en la arquitectura peruana. Es la primera casa construida en concreto y la primera casa que va a tener un ascensor. El diseño y estilo también rompe con lo tradicional y con los materiales que tradicionalmente se construían en las casas limeñas, ¿no? El convenio que tenemos con Arco ya tiene larga data. ¿Por qué? Porque queremos seguir la tradición familiar, que es el de educar y que el público en general tenga acceso a la cultura. Acá el soporte es integral. No solamente tienen el espacio bonito, sino aprenden sobre el espacio. En cuanto a los talleres, tenemos el taller de dibujo artístico,
donde todo este taller, digamos, está vinculado al aprendizaje del bodegón, del dibujo del retrato y también del dibujo anatómico, que es especial para jóvenes de 14 años en adelante. Tenemos también el taller de dibujo para niños, que es a partir de 8 años en adelante, donde ellos exploran básicamente todo el tema de expresividad y expresión. También tenemos el beneficio de poder desarrollar una especie de mentoría, ¿no? Donde los estudiantes pueden ser asesorados. También les comentamos que tenemos un taller sumamente especial y vivencial, que es el taller Arte y Pisco, que tiene que ver con esta vinculación con el arte tradicional, donde el participante sin ninguna experiencia puede trabajar en este taller y desarrollar una obra artística en el periodo de 3 horas. Todos los profesores son egresados de Bellas Artes. Mi experiencia en el curso de dibujo artístico aquí en Arco ha sido muy grata. Me han enseñado desde lo más básico hasta lo que ahorita puedo realizar. Más que nada lo que es el valorado, el tramado, el encuadre sobre todo para poder generar un dibujo. Yo llegué a Arco a través de Instagram. Siempre he querido aprender a dibujar. Me ha gustado dibujar desde muy pequeña. Es una manera de expresar lo que quiero decir. Es una liberación. Así que quería reforzar ello, no dejar ese don atrás. Bueno, los próximos proyectos que está desarrollando Arco, la Escuela de Arte y Diseño, tiene que ver con talleres, digamos, de fotografía, talleres de escultura, talleres también de restauración, con objetos de la misma Casa Fernandini. Tienen un espacio cultural, un espacio bien cuidado y ellos a su vez nos apoyan con el tema de la restauración de la casa, ¿no? Gracias a eso estamos recuperando espacios, estamos acercando a la comunidad al arte. Recomiendo a las personas que les guste dibujar, tengan un pequeño tiempo y puedan inscribirse aquí, puedan visitar las instalaciones de Casa Fernandini y llevarse un bonito curso. Tenemos recorridos guiados, también un sinnúmero de actividades culturales gratuitas. Invitamos a todo el público televidente para que pueda visitarnos, no solamente para conocer el espacio de la Casa Fernandini, sino también para poder acceder a los talleres, que tenemos grandes beneficios. Hear me, my son. I alone will tell you the truth. Death is the only punishment here. El estreno más interesante, más espectacular del streaming en el inicio del año, después de un año que empezó un poco lento, quizás lo más interesante entre las novedades fue True Detective, que ya la comentamos aquí, aunque fue recibida de manera irregular por el público, por la crítica, hay que decirlo. El estreno, yo decía que creo que va a marcar tendencia y es la gran producción que hacía falta en este inicio de año, es sin duda la miniserie Shogun, que se estrenó ya hace un par de semanas en la plataforma Star Plus. War is coming. Life and death are the same. Both can have value and purpose. This is not where we die. Y que más que un remake de la famosísima miniserie de los años 80, que fuera protagonizada por Richard Chamberlain, por Toshiro Mifune, y que incluso en su idioma original fuera narrada por el gran Orson Welles, esta es una nueva adaptación de la exitosísima novela de James Clavell del mismo nombre, que se publicó originalmente en el año 1975 y es un ladrillo de 1.300 páginas que ha vendido millones de copias desde entonces. Esta nueva versión, yo diría que, haciendo la aclaración, que yo era un fanático inveterado de la primera Shogun, de la miniserie original, la vi mucho de niño porque la repetían continuamente en la televisión peruana de los años 80 y fue una producción que creo que marcó a mucha gente
de mi generación y de las anteriores. Esta nueva versión yo diría que supera en casi todos los aspectos a la original y también presenta diferencias muy notorias. Por ejemplo, en cuanto al punto de vista. En la versión original de Shogun, el punto de vista estaba claramente enfocado en el personaje de Richard Chamberlain, que era este marino inglés que, siguiendo la ruta de los navegantes portugueses y españoles, llega a la isla de Japón en un momento además de mucha distensión política, de mucho conflicto a inicios del siglo XVII. De hecho, el año es el 1600 y conoce ahí, se enfrenta con este choque cultural, no solo que se manifiesta a través del idioma, sino también a través de las costumbres. De hecho, los japoneses ven a este hombre occidental recién llegado a sus costas como un salvaje y él también considera a los japoneses como bárbaros. Doomed lovers, cursed kings. These people are godless savages. Or maybe they just don't care. What do you think? Toki wa kita! Omori takabutta gyakuzoku kara Hinomoto o mamorareba naran! Este choque cultural en la versión original de la miniserie estaba reflejado también en el hecho de que los diálogos en japonés no eran traducidos, así que el espectador que no era fluido en esa lengua estaba forzada a entender las cosas a través del personaje de la intérprete, de Mariko, que ahora es interpretado por la actriz Anna Sawai, que algunos recordarán por su papel en la serie Monarch, Legado de Monstruos de Apple TV. Aunque el personaje occidental interpretado por Cosmo Jarvis está perfectamente delineado y también tiene un protagonismo, esta vez el punto de vista está centrado en los personajes japoneses y la historia también, los parlamentos en japonés son traducidos con subtítulos. Por lo tanto, la experiencia del espectador yo diría que es mucho más inmersiva y mucho más apasionante, porque finalmente ya no se trata solamente de seguirle la pista al personaje que originalmente era interpretado por Richard Chamberlain, sino también a toda esta corte de señores de la guerra, de nobles que están disputándose el trono. Y en tal sentido, obviamente, nos han hecho esperar las comparaciones con Game of Thrones, con Juego de Tronos, una serie, una producción con la que creo que guarda algunas similitudes. Shogun, a mí, los primeros episodios me han entusiasmado, me parece una serie apasionante, creo que es la serie que va a terminar siendo más comentada en estos meses iniciales del año y la verdad es que esperando el final de la temporada, ahora en abril, serán solamente 10 episodios, se las recomiendo y creo que terminará siendo probablemente a fin de año considerada una de las producciones de streaming más destacadas de todo el 2024. You cannot play their games. That's how they dominate. A title revered through the ages. Shogun. Como complemento a la reciente película de Jonathan Glazer, La Zona de Interés, que creo que es uno de los estrenos más interesantes del año, donde ciertamente el Führer no aparece en pantalla, pero siempre su presencia se percibe latente a lo largo de toda la película. Este libro de Jaime Noguera no solo explora la cultura cinematográfica de Hitler, que resulta que fue un gran cinéfilo, un tipo que veía películas prácticamente todos los días, y también analiza la producción cinematográfica durante el Tercer Reich y cómo Hitler ha sido interpretado en el cine de manera realista, de manera caricaturesca, etcétera, etcétera. Es un libro muy interesante, muy entretenido también, que recomiendo y que encontrarán aquí en Heraldos Negros en Barranco. Quintu Galeano, él es escritor, actor, músico, director y también tiene una asociación cultural que se llama El Plano Sutil. Llevado pues por una profunda admiración al poeta José Watanabe, ha creado la pieza de teatro Watanabe, todo el vasto fondo marino, donde juega con la idea de recrear de alguna manera los últimos momentos de la vida del poeta, entrelazando la idea de la vida y la muerte y atravesándola con la poesía. La obra no ocurre en el plano real, sino en la psiquis de Watanabe, quien recibe la visita de los fantasmas de su pasado. Esta propuesta presenta una segunda temporada en la Casa Yuyashkani y hemos conversado con Quintu para conocer de dónde nace su admiración por Watanabe, qué es lo que lo conecta con él, los entretelones de la creación de la obra y la vigencia y la urgencia de traer a Watanabe a nuestro presente.
Bienvenido, Quintu. Es un gusto tenerte aquí y siento que es una posibilidad de conversar de tu arte, sí, de tu talento, sí, de tu sensibilidad e inevitablemente hablar que está totalmente vinculado a la maravillosa persona quien fue José Watanabe. Entonces siento que es una posibilidad de hablar desde una cosa muy personal tuya, pero al mismo tiempo es hablar de una de las personas más relevantes, digamos, en las letras peruanas, en la poesía peruana. Entonces siento que este proyecto tiene un poco eso, ¿no? Un lado muy personal, pero al mismo tiempo un lado muy peruano, ¿no? Sí, la semilla de esto es una profunda admiración de su poesía primero, ¿no? Es una poesía de mucha observación y de mucha profundidad y muy sucinta también, sin tanto artificio, ¿no? Una de las aspiraciones de Watanabe era que sus poemas se entiendan, ¿no? Así de claro, no pretendía ser críptico, sino más bien tender como puentes de comunicación, ¿no? Y pues siendo admirador de su poesía, también me sentí muy cautivado por esta invitación a observar el mundo exterior e interior desde cierta actitud de serenidad y de contemplación, ¿no? Que ciertamente cuando yo era joven no tenía, ¿no? Y pues de pronto me encontré con que Watanabe había escrito un texto de teatro que no había finalizado. Esto a partir de una exposición que se hizo en la Casa de la Literatura Peruana. Yo no pude ir, pero me puse en contacto con Eduardo Tokeshi, a quien no conocía, para preguntarle humildemente si es que se podía tener acceso a ese material. Y pues Eduardo me contestó que no se podía tener acceso a ese texto, pero que sería muy interesante que se escriba una obra sobre su poesía y su vida, que estaban además muy entrelazadas, ¿no? Y yo le respondí que eso me parecía como una tarea dantesca, ¿no? Sin duda. Y él me respondió que sí, pero que sería lindo. Hubo como una invitación, digamos, a eso, ¿no? Claro. Y empecé a tantear el terreno y creo que el punto dramático que sirvió como disparador para que finalmente pudiera constituirse como una obra de teatro, esta pieza, fue viajar a través de una pregunta que ha inquietado mucho a la humanidad desde siempre, que es ¿qué es la muerte? ¿Cómo es ese paso entre la vida y lo que hay más allá, si es que hay algo más allá, ¿no? Y Watanabe era una persona hipocondríaca y con mucho miedo a la muerte. Y yo en ese momento me sentí como muy conectado con esa inquietud, no porque le tuviera miedo, pero sí no había trabajado en absoluto en mi relación con la muerte. Y la indagación a través de su poesía me condujo hacia dar pasos hacia ahí, ¿no? Siento que son dos elementos muy poderosos para una creación escénica, teatral. Sí. Y además elegir el espacio Yuyashkani y además trabajar con quienes has trabajado, siento que hay como toda una cosa que se complementa muy bonito. Entonces cuéntame un poco eso, cómo teatralizas todas estas grandes preguntas que te has hecho a través de los poemas de Watanabe, ¿no? Una vez que decidí que la obra iba a ocurrir en el último instante de su vida, se abrió un espacio-tiempo distinto, ¿no? O sea, la obra no ocurre en la realidad, ocurre en su psiquis o en su espíritu o en su conciencia o en como quieras llamarlo, pero en ese espacio-tiempo que ya no es del cuerpo, sino de algo que lo trasciende, ¿no? Entonces eso de arranque planteaba una circunstancia muy rica para la exploración teatral, ¿no? Porque además el teatro es el territorio de lo simbólico y de lo imaginario, ¿no? El personaje hace un recorrido por toda su vida, confrontándose con sus apegos más grandes y con el desafío de soltar esas valoraciones afectivas, esas presencias y entregarse a la muerte, ¿no? Hay muchos personajes, muchas escenas y tomé la decisión de trabajarla solamente con 4 actores, actrices, ¿no? Buenísimo. Y pues eso dio paso a poder entrar de lleno a un lenguaje simbólico, multitemporal, multiespacial, de mucha riqueza, de mucho juego, ¿no? Y efectivamente conté con un grupo de seres humanos muy mágicos también, ¿no? Naturalmente la poesía tiene una rítmica, pero al mismo tiempo siento que lo que has agregado tú se convierte en una especie de partitura, al menos desde de cuando lo he leído. Sí.
me imagino que además siendo músico tienes una sensibilidad rítmica, musical. Entonces siento que también me pregunto si es que hay algo de eso que está impreso en esa obra. Y en realidad me atrevo a decirte que es algo que me lo ha comentado tanto Teresa como Carlos, ¿no? Que hay una musicalidad muy, muy particular y muy bella. El universo sonoro es muy importante para mí. Primero coqueteé con la posibilidad de componer música para esto, pero estaba a punto de nacer mi hija y ya era imposible. Pero fui encontrando, digamos, algunos materiales que fueron muy propicios para la exploración. Siendo yo el dramaturgo, digamos, tenía la posibilidad de, como director, poder también torcer el texto priorizando la creación escénica, ¿no? Creo yo que hemos logrado una pieza que responde más al orden de lo poético que de lo lógico narrativo, ¿no? Esto es En una pieza, una oportunidad para abordar objetos, para observar objetos que destacan en diferentes exposiciones o colecciones que albergan museos o galerías. Y esta semana nos hemos acercado al manto Paracas. Es una pieza emblemática de una de las culturas más importantes de la historia del Perú y está preservada, muy bien preservada y exhibida en el Museo Larco en Pueblo Libre. La importancia de los mantos radica en que eran usados para envolver a los muertos en múltiples capas para enviarlos al mundo de abajo, en grandes fosas semisubterráneas en el desierto de Paracas. Junto a esos mantos se incluye también joyas y ofrendas que constituían, según piensan los investigadores, mensajes para el otro mundo. Estamos ahorita frente al manto Paracas, una de las obras maestras de la colección permanente del Museo Larco, al cual nosotros hemos denominado el manto del dragón. Si observamos esta pieza, podría parecer que estamos frente a un hermoso tapiz, una alfombra o una frazada, pero en realidad esos objetos no fueron hechos para la contemplación ni para el disfrute visual. Fueron ofrendas para los muertos. Estos mantos envolvían los cuerpos de importantes líderes comunitarios de la sociedad Paracas. El ser que está en este diseño tiene una cabeza de felino, un cuerpo alargado como el de las serpientes, pero además tiene dos pequeñas patas que nos recuerdan a las patas que tienen las aves. Tenemos tres animales que fueron considerados sagrados en el mundo andino y que representaban a cada uno de los mundos o espacios que ellos reconocían. Al mundo de arriba lo simbolizaban las aves. Al mundo de acá lo simbolizaba el animal más poderoso que conocían, los felinos, como el jaguar u otorongo. Y al mundo de abajo lo simbolizaban las serpientes. En un momento, las diferentes sociedades del antiguo Perú empezaron a crear seres híbridos, seres que combinaban los elementos principales de cada uno de estos espacios o mundos. Y estos seres híbridos tenían características fundamentales de cada uno de estos animales. Al momento de crear un solo ser híbrido es que nosotros lo hemos denominado dragón. Alrededor de todo el manto, además, encontramos sobre un fondo rojo que representa la vida, la sangre, tres colores. Este ser híbrido siempre está representado en tres colores principales. El color amarillo, que representa el mundo de arriba, como la luz del sol. El color verde, que representa a la naturaleza, a las plantas. Y el color negro, que representa la oscuridad del mundo interior. Esta pieza está hecha, la base de la misma, en fibra de algodón, que aunque no parezca porque hemos colocado una tela detrás, tiene algunas pequeñas roturas naturales por el paso del tiempo, pero toda la parte bordada está hecha de fibra de alpaca.
fibra que se ha conservado en perfectas condiciones a pesar que esta pieza tiene más de 2.500 años de antigüedad. Esto es posible, o fue posible, gracias a las condiciones geográficas y climáticas que presenta la costa sur del Perú, y cuando fueron excavadas fueron sacadas en casi perfectas condiciones. Este no fue el único, de hecho, fueron excavados cientos e incluso miles de tumbas en el desierto de Paracas, a donde llevaban esta sociedad a sus muertos para ser enterrados. Ellos creían que de alguna manera, al ser enterrados con estos mantos llenos de símbolos que podían transformar al difunto, se volverían ancestros que desde el mundo de abajo podrían volver a renacer a una nueva vida. Bueno, ya pasó, digamos, todo el furor y la efervescencia en torno al Oscar y a la temporada de premios en Hollywood. Y es curioso que justamente hayan coincidido en cartelera dos estrenos comerciales muy, muy interesantes, dos películas que creo que vale la pena ver, que fueron ninguneadas o casi menospreciadas por la Academia de Hollywood y por las organizaciones y los sindicatos que reparten premios cinematográficos al inicio del año. What would make a 36-year-old woman have an affair with a 7th grader? So good. What's your relationship like with your kids? How is that relevant? You're the actress playing my mother? Look me in the eye and tell me how selfish you are. You're different than me. You're a modern woman. Why would you want to play someone who you think is a bad person? It's the moral gray areas that are interesting. Insecure people are very dangerous. I have an idea of what sneaking around with you must have felt like. I shouldn't have said that. Me refiero a Secretos de un escándalo o May December del director Todd Haynes, protagonizada por dos maravillosas, extraordinarias, Julianne Moore y Natalie Portman, que sin duda merecieron correr mejor suerte, al menos recibir más nominaciones en la temporada de premios. De hecho, May December, la película de Todd Haynes, solamente obtuvo una nominación a Mejor Guión Original en los premios de la Academia y en las galas previas prácticamente fue ignorada. Y de hecho, peor suerte corrió The Iron Claw, La Garra de Hierro, la nueva película de Sean Durkin, un director muy interesante que debutó en el cine, o una de sus primeras películas en el cine fue un largometraje que recomiendo mucho, llamado Martha, Mercy, May, Marlene. Es un poco trabalenguas el título, pero que es notable también porque representó el debut en la pantalla de la actriz Elizabeth Olsen, hoy convertida ya en toda una heroína de Marvel. Together, we can do anything. We're here to restore justice to the Wrestling Federation that our father built with his own two hands. The hands that were passed down to us. The hands that will deliver the Iron Claw to you. La Garra de Hierro de Sean Durkin es una película que trata sobre una dinastía familiar dedicada a la lucha libre, al Cachascán, que parece haber sido víctima de una suerte de maldición porque es perseguida continuamente por la tragedia, por el dolor. La cinta es protagonizada por dos actores muy interesantes que además han experimentado una transformación física muy notoria. Me refiero a Zac Efron y Jeremy Allen Ross, que es de hecho uno de los actores del momento por su papel en la serie televisiva El Oso. Esta película, si bien es una película de deportes, no es Rocky, digamos, no es una historia de superación personal, una épica de lucha contra la adversidad, sino más bien es una película con tintes melodramáticos que se acerca más a films como El Luchador de Darren Aronofsky e incluso $1 Million Baby o Golpes del Destino del maestro Clint Eastwood. Ambas películas no recibieron la atención que merecían en las últimas galas de premio, pero sin duda son dos de los estrenos comerciales más interesantes de la temporada, del momento, y que recomiendo con entusiasmo. May December o Secretos de un escándalo, Garra de Hierro de Iron Claw llegaron a nuestros cines hace algunos días, el 7 de marzo, y son dos películas que vale la pena ver y como que dan un excelente pretexto para pasar la página del Oscar y empezar a ponernos al día con las películas que no necesariamente fueron tomadas en cuenta por la Academia en su momento. I'm fine, kid. Seriously, I'm just sick. I'm scared, man. Get all my out of control. That's a terrible accident. I should have stopped him. I need to think about my family. Your job is to wrestle. Live up to that deal, or we are through. I told you to look out for him! I just love being out there with you guys. It's the only thing that matters to me.
Honor will forever be the greatest family in the history of wrestling. Otro libro muy interesante es esta biografía de Patrick McGilligan, que es un conocidísimo autor de libros de entrevistas y de biografías de directores de Hollywood como George Cukor, como Robert Altman. Este copioso volumen dedicado a Hitchcock es una de las múltiples biografías y libros dedicados a directores que he encontrado aquí en la librería Barranquina. Lo recomiendo porque probablemente es el estudio más completo y más exhaustivo que se ha hecho sobre la vida y la carrera del gran director, pero también encontrarán libros sobre Roman Polanski, Woody Allen, en fin, hay muchísimo que escoger. Si te gusta el cine, vas a encontrar muchas alternativas. Mi proyecto Entre el cielo y el infierno es una exposición, una muestra que trata sobre personajes que están al margen de la sociedad, los cuales han marcado mi vida en ciertos aspectos. Algunos ya no están presentes, sin embargo, han dejado una huella imborrable en mi corazón. Le puse Entre el cielo y el infierno porque a veces nuestro corazón, nuestro ser puede ubicarse entre el cielo y a veces puede estar entre el infierno. A veces nos podemos sentir como que estamos entre el cielo y a veces nos podemos sentir que estamos en el infierno. Pero la cosa es luchar y salir adelante. Para mí el corazón es un órgano que representa la vida, la pasión, el amor, y por eso lo represento. También lo represento como una imagen que la uso como imagen religiosa también al mismo tiempo. La técnica que he utilizado es el acrílico, la tiza, el óleo pastel, los plumones. También he usado las esculturas en arcilla polimérica de pequeño formato, el videoarte y también poemas. Esta exposición la conforman 35 piezas de mediano formato y pequeño formato y 17 poemas y también un video. El 80% de la muestra me tomó alrededor de 3 años y el otro 20% es recopilación de mucho tiempo. Yo espero que logren entender cuál es mi cosmovisión, mi universo, transmitir qué es lo que siento yo como artista y que puedan entender mi mundo y que, como dijo Ernesto Saba, todos los túneles se lleguen a unir en cierta manera. Tenemos 2 recomendaciones, una nueva página web y otra exposición de arte de exalumnos. La primera es el Mapa de Escritoras, que es un proyecto de investigación impulsado por un grupo de escritoras peruanas que busca visibilizar a las mujeres peruanas que han tenido un trabajo fantástico a lo largo de los años y su labor con la palabra escrita ha sido relegada a un segundo plano. Este mapa ha sido beneficiado con los estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Incluye a escritoras de distintos géneros, como la poesía, narrativa, dramaturgia, no ficción, literatura infantil, tanto en nuestro idioma como en lenguas originarias. Bueno, este mapa de escritoras está lanzando en esas fechas los resultados de la segunda fase de su investigación, que incluye a 25 escritoras, sumando 50 en total. Así que visiten la web de Comando Plat y sigan el rastro a las escritoras peruanas de todos los rincones de nuestro país. Y en el Centro Cultural de la Católica hay una exposición de los proyectos de fin de carrera de los egresados de la especialidad de arte, moda y diseño textil. Esta es la edición número 85, es una exposición anual ya bastante conocida. Los expositores son los recién egresados de las carreras de arte, moda, diseño textil, diseño gráfico, diseño industrial, pintura y grabado. Todo esto de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica. Y la curaduría está a cargo pues, de los docentes del último año de cada especialidad.
La jarra permaneció un instante en silencio, inclinada, como una mujer pensativa. Luego prosiguió hasta quebrarse en el piso, como una mujer pensativa. La jarra de José Watanabe en esta bellísima edición, Banderas detrás de la niebla, y aquí también otra bellísima edición de La piedra alada. Y bueno, he leído un poco de José Watanabe para dar pie a la segunda parte de la entrevista a Quintu Galeano, que nos cuenta más de su obra, inspirada también en la vida de José Watanabe. Hay un poema final que me pareció tan bonito, que dice: confía en que el mundo, después de la muerte, será un lugar agradable, como la sombra de una montaña llena de flores y hojas coloreadas. No sé si estoy regalando el final, de repente no debería, pero me pareció como que debe un poco como resumir un poco toda esta experiencia, ¿no? De usar la poesía de Watanabe para hacer esta obra teatral que a ti que significa mucho con respecto a tus propios temores de la muerte que mencionaste hace un momento, los de él, los que tuvo, frente a la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Acerca de la muerte y lo que hay o no hay, pues, sí, ¿no? Son versos muy bellos y poderosos, ¿no? O sea, creo que tener la oportunidad de que alguien cercano a ti pueda en tus últimos momentos de vida regalarte esa aspiración, porque en Occidente estamos muy acostumbrados y acostumbradas a entender la muerte como algo que nos arrebata cosas valiosas, ¿no? Y entonces la solemos afrontar con mucho dolor, con mucha resistencia, con mucho rechazo, ¿no? Cuando más bien nos ofrece la posibilidad de una trascendencia, como de romper la ilusión que supone esta identidad con la que nos sobreidentificamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la obra es un gran regalo para poder transitar junto con el Watanabe ficticio la posibilidad de dejar atrás todo eso que creemos que hemos sido para reencontrarnos con una naturaleza más trascendental, ¿no? ¿Por qué sientes que es una obra que es relevante en estos momentos? Siempre recordar la poesía de Watanabe, incluso, o sea, a través de una obra de teatro, me parece hermoso, ¿no? ¿Qué hay en este proyecto que sientes que tiene un valor en este momento? Tanto tuyo como en tu vida personal y también quizás para los peruanos, ¿no? Quizá una de las cosas más importantes es que dentro de las atrocidades que tenemos que vivir en el orden cotidiano de las cosas, ¿no? Cómo somos testigos y testigas de la brutalidad con la que el ser humano se trata a sí mismo, ¿no? En el país y en el mundo, poder entrar en contacto con la poesía, no solo con los poemas, sino con la poesía entendida como una manera de atender y de observar a profundidad el mundo, interior y exterior, es una gran cosa. Poder tener la oportunidad de acudir al teatro y salir de la vorágine cotidiana para poder poner la lupa en aspectos de la humanidad que son importantes y que de pronto pasan a un orden secundario en medio de todo lo que tenemos que hacer, en medio de la urgencia cotidiana, me parece algo valioso. Y luego está el hecho de que Watanabe es en sí mismo un gran símbolo de la peruanidad, en el sentido de que proviene él de vertientes culturales distintas, ¿no? Lo andino y lo oriental, lo japonés, y también lo urbano, limeño, y logran converger en él, ¿no? Y en gran medida ser peruano, ser peruana, es un reto de articular cosas que parecen inarticulables, que provienen de culturas que permanecen conflictuadas, ¿no? Como con grandes abismos entre sí. Y la sola presencia de Watanabe y el eco que ha emanado de su existencia nos trae un gran símbolo de esa articulación, además de una manera muy significativa y muy bella, ¿no? El poema El lenguado tiene una especial presencia en este proyecto, incluso, o sea, desde el título, ¿no? Cuéntame de ese poema. Bueno, ese poema comienza: soy lo gris contra lo gris, ¿no?
de arranque me parece que ahí hay un símbolo de lo que te acabo de comentar, de esta peruanidad, ¿sabes? Y de esta especie de como achatamiento del espíritu que muchas veces sufrimos en nuestra realidad, ¿no? Y el poema plantea un reconocimiento de esa condición de conflicto consigo mismo, ¿no? Y al mismo tiempo la aspiración de trascender ese conflicto, ¿no? Dice después: a veces sueño que me expando y ondulo como una llanura y soy más grande que los más grandes, ¿no? Me parece una gran aspiración. Primero una conciencia de sí mismo y luego una aspiración para poder andar la vida, ¿no? Yo soy de las personas que cree que las aspiraciones, que los horizontes son muy importantes para poder seguir creciendo, ¿no? Watanabe, como toda persona compleja, tenía sus miedos y sus resistencias y al mismo tiempo grandes aspiraciones, ¿no? Y finalmente creo que una de las cosas que trae la obra, eso, ¿no? No solamente hablar de este personaje histórico tan valioso para la cultura peruana, sino también representarnos en nuestra condición de ser humano que anda luchando al interior por trascender sus propias limitaciones, ¿no? La obra ya se estrenó, pero todavía hay oportunidad de ver algunas funciones. Cuéntanos. Sí, quedan 6 funciones en la Casa de Yuyachkani, de viernes a domingo a las 8 de la noche. No puedo dejar de comentar que hacer esa obra en ese espacio tiene algo... Sí. Es la magia de ese lugar, la mística de ese lugar. Sí. Y bueno, ni qué decir de trabajar también con Teresa, ¿no? Lindo lugar para hacer tu obra. Sí. Bien. Gracias. Gracias a ti. Hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer a la Municipalidad de Barranco por permitirnos grabar en sus calles, ahora precisamente en la avenida Sáenz Peña, pero también los queremos invitar a que vengan a pasear algunas tardes que están bastante más frescas que unos días atrás. La obra Watanabe, todo el vasto fondo marino, ya lo saben, en la Casa Yuyachkani hasta final de mes. Y por coincidencia, la próxima semana también vamos a tener una linda entrevista a una de las hijas de José Watanabe, Isa Watanabe, una gran ilustradora que ha ganado un premio importantísimo de literatura infantil. Y vamos a hacer un precioso reportaje con ella. Ya lo saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también siempre vamos a estar abiertos a recibir comentarios, recomendaciones de contenidos aquí, siempre con los brazos abiertos para leerlos y escucharlos. Nos encontramos el próximo domingo aquí, como siempre, domingos a las 6 de la tarde por TV Perú, Presencia Cultural.